El primer testimonio aparece en una carta de Alejandría, siglo III. El texto que ellos leen no es el que se enseña. Contiene mandamientos que no vienen del cielo, sino del poder. El pergamino fue roto en 3 partes. Solo sobrevive esa frase, escrita a mano por un copista que fue ejecutado por escribirla. Se le llamaba simplemente el Libro de los Reyes. No contenía evangelios ni profecías de redención. Contenía genealogías ocultas, códigos de legitimidad divina y rituales de entronización que no aparecen en ninguna escritura pública. Cada rey lo leía antes de subir al poder, y luego lo olvidaba, o fingía hacerlo. Una copia incompleta fue descubierta en 1922, en un monasterio sellado en Capadocia. No tenía título, pero en la primera página podía leerse: «Solo aquel que gobierna con la sombra puede sostener la luz». El Vaticano negó su existencia. El manuscrito fue trasladado en secreto y desde entonces no volvió a mostrarse. Dentro había pasajes perturbadores. El pueblo debe ver lo que puede soportar. La palabra verdadera es para quien lleva el cetro, no para quien lleva la carga. No hablaba de fe, hablaba de manipulación, de estructuras celestes replicadas en sistemas humanos, de dominio espiritual disfrazado de liturgia. Una frase aparecía repetida en latín antiguo: «Veritas est servanda, non revelanda». La verdad debe ser preservada, no revelada. Los teólogos que lo leyeron en secreto coincidían. El libro era auténtico, no una falsificación medieval, sino un texto paralelo, creado con acceso a fuentes hoy consideradas apócrifas o demasiado verdaderas. En una sala subterránea del Palacio de Aviñón se encontró un códice sellado con cera negra. Cuando fue abierto, los presentes firmaron un pacto de silencio. Uno de ellos, antes de morir, escribió en su diario: «Hoy vi las instrucciones que siguieron los reyes para ser adorados como dioses, mientras negaban al verdadero». El libro contenía no solo textos, también mapas simbólicos, correspondencias entre constelaciones y linajes reales, claves para leer entre líneas los salmos y los proverbios públicos. Decía que la sabiduría no se da al justo, sino al que paga el precio. Y ese precio no siempre era de oro. Muchos pasajes hablaban de el pueblo, pero no como sujeto sagrado, sino como rebaño, y de los ungidos, no como pastores, sino como guardianes del lenguaje, porque quien posee el lenguaje, posee el pensamiento, y quien dicta los textos, dicta la realidad. En 1643, un grupo de impresores en Venecia fue ejecutado por intentar imprimir una copia fragmentaria del libro. Habían trabajado durante 5 años en secreto, hasta que uno de los textos llegó a manos del inquisidor local. Se decía que en esas páginas se explicaba cómo falsificar visiones, cómo inducir éxtasis en las masas y cómo ocultar el nombre verdadero de Dios en cada generación. Pero la pista más antigua lleva a Egipto. En un grabado encontrado en una tumba no registrada, se ve a un hombre entregando un rollo a otro. Sobre el rollo, un símbolo, una corona dividida. La inscripción dice: «Solo para los que gobiernan el día y obedecen la noche». Ese símbolo aparece también en el escudo de una orden templaria desaparecida. Quienes lo han leído dicen que el libro es hipnótico, que no convence, transforma, que el que lo toca ya no vuelve a ver el mundo igual. Porque las palabras no piden obediencia, exigen alineación. No son mandamientos, son códigos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta es otra. ¿Por qué lo ocultaron tanto? ¿Por qué temían que un hombre sin trono lo leyera? Porque en una de sus últimas páginas dice:
Si el siervo lo entiende, el rey cae. Decían que solo existía una Biblia, pero eso era lo que querían que creyeras. En los márgenes de la historia, en manuscritos ocultos y fragmentos quemados, existe evidencia de otra, una que no hablaba de salvación, sino de gobierno, de dominio, de líneas de sangre. Una Biblia que no se entregaba en los templos, sino en los tronos. El primer testimonio aparece en una carta de Alejandría, siglo III. El texto que ellos leen no es el que se enseña. Contiene mandamientos que no vienen del cielo, sino del poder. El pergamino fue roto en 3 partes. Solo sobrevive esa frase, escrita a mano por un copista que fue ejecutado por escribirla. Se le llamaba simplemente el Libro de los Reyes. No contenía evangelios ni profecías de redención. Contenía genealogías ocultas, códigos de legitimidad divina y rituales de entronización que no aparecen en ninguna escritura pública. Cada rey lo leía antes de subir al poder, y luego lo olvidaba. O fingía hacerlo. Una copia incompleta fue descubierta en 1922, en un monasterio sellado en Capadocia. No tenía título, pero en la primera página podía leerse: solo aquel que gobierna con la sombra puede sostener la luz. El Vaticano negó su existencia. El manuscrito fue trasladado en secreto y desde entonces no volvió a mostrarse. Dentro había pasajes perturbadores. El pueblo debe ver lo que puede soportar. La palabra verdadera es para quien lleva el cetro, no para quien lleva la carga. No hablaba de fe, hablaba de manipulación, de estructuras celestes replicadas en sistemas humanos, de dominio espiritual disfrazado de liturgia. Una frase aparecía repetida en latín antiguo: veritas est servanda, non revelanda. La verdad debe ser preservada, no revelada. Los teólogos que lo leyeron en secreto coincidían. El libro era auténtico, no una falsificación medieval, sino un texto paralelo, creado con acceso a fuentes hoy consideradas apócrifas, o demasiado verdaderas. En una sala subterránea del Palacio de Aviñón se encontró un códice sellado con cera negra. Cuando fue abierto, los presentes firmaron un pacto de silencio. Uno de ellos, antes de morir, escribió en su diario: «Hoy vi las instrucciones que siguieron los reyes para ser adorados como dioses, mientras negaban al verdadero». El libro contenía no solo textos, también mapas simbólicos, correspondencias entre constelaciones y linajes reales, claves para leer entre líneas los salmos y los proverbios públicos. Decía que la sabiduría no se da al justo, sino al que paga el precio. Y ese precio no siempre era de oro. Muchos pasajes hablaban de el pueblo, pero no como sujeto sagrado, sino como rebaño, y de los ungidos no como pastores, sino como guardianes del lenguaje, porque quien posee el lenguaje posee el pensamiento, y quien dicta los textos dicta la realidad. En 1643, un grupo de impresores en Venecia fue ejecutado por intentar imprimir una copia fragmentaria del libro. Habían trabajado durante 5 años en secreto, hasta que uno de los textos llegó a manos del inquisidor local. Se decía que en esas páginas se explicaba cómo falsificar visiones, cómo inducir éxtasis en las masas y cómo ocultar el nombre verdadero de Dios en cada generación. Pero la pista más antigua lleva a Egipto. En un grabado encontrado en una tumba no registrada, se ve a un hombre entregando un rollo a otro. Sobre el rollo, un símbolo, una corona dividida. La inscripción dice: «Solo para los que gobiernan el día y obedecen la noche». Ese símbolo aparece también en el escudo de una orden templaria desaparecida. Quienes lo han leído dicen que el libro es hipnótico, que no convence, transforma, que el que lo toca
ya no vuelve a ver el mundo igual. Porque las palabras no piden obediencia, exigen alineación. No son mandamientos, son códigos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta es otra. ¿Por qué lo ocultaron tanto? ¿Por qué temían que un hombre sin trono lo leyera? Porque en una de sus últimas páginas dice: si el siervo lo entiende, el rey cae. Cuando por fin se abrieron los fragmentos más antiguos del libro, no se encontró lo que algunos esperaban. No había relatos de creación, ni milagros, ni profecías de castigo. Lo que había eran instrucciones escritas en un lenguaje doble, con palabras que significaban una cosa para el pueblo y otra para el que conocía el código. Un verso decía: el nombre del cielo es el nombre del trono. Pero en el margen, con tinta más antigua, alguien había anotado: el cielo cambia, el trono permanece. No era una oración, era una fórmula, porque la otra Biblia no enseñaba a obedecer a Dios, enseñaba a ser Dios para otros. En uno de los capítulos, llamado De Regibus Occultis, se describía cómo elegir un líder no por virtud, sino por resonancia. El texto afirmaba que cada hombre posee un eco invisible, un tono que vibra con el lenguaje del principio, y que sólo aquellos cuyo eco coincidía con el patrón podían sostener el poder sin caer en la locura. Los reyes del pasado, según el libro, eran examinados en rituales secretos, donde se recitaban salmos invertidos mientras el aspirante permanecía en silencio. Si su sombra se movía antes que su cuerpo, era elegido. Si no, se le retiraba el derecho al trono antes de ser coronado. Otro capítulo detallaba cómo sembrar el temor controlado, no mediante el terror visible, sino mediante el olvido. El pueblo que olvida es el pueblo que obedece, decía el verso. Y más abajo: no grites, cambia las palabras. Esto se refería al uso del lenguaje para borrar conceptos, para hacer imposible el pensamiento de rebeldía. Había incluso tablas de correspondencias entre números, colores y emociones colectivas. Por ejemplo, se decía que el número 7 induce obediencia cuando se repite sin razón aparente, y que el color rojo oscuro, mezclado con negro, podía grabar en el subconsciente la imagen de autoridad sin necesidad de imagen real. Una sección entera del libro se dedicaba a las genealogías, pero no a las conocidas. Estas eran listas secretas de nombres que no figuraban en ninguna otra Biblia. Linajes de los que se decía que portaban el nombre oculto. No eran solo descendientes de reyes, sino de aquellos que habían sido capaces de leer el libro sin perder la cordura. Según los fragmentos hallados, existía un juramento final para los iniciados: leer en voz alta una página cuyo texto no debía ser comprendido conscientemente, solo oído. Era un patrón sonoro, y quien lo recitaba sin desviar el ritmo se convertía en guardián del secreto. Algunos expertos modernos que han tenido acceso parcial a estos fragmentos aseguran que el libro contiene fórmulas que hoy reconoceríamos como programación mental, antes de que la psicología moderna las formulara. Y eso explicaría por qué reyes y amos lo usaban, para moldear no solo a sus pueblos, sino a sí mismos. El capítulo más oscuro, llamado Silencio de los Justos, explicaba cómo asegurar que incluso los que conocen la verdad no la revelen, no mediante amenaza, mediante un lenguaje que los hace incapaces de hablar de ello, como si la mente bloquease el recuerdo al intentar explicarlo. Este mecanismo fue replicado en órdenes secretas. Cada vez que un iniciado aprendía una nueva verdad, debía sellarla con un acto físico, una cicatriz, un tatuaje oculto, un sacrificio.
para que el cuerpo recordara lo que la lengua no debía decir. Los pasajes finales del libro advertían: si el pueblo aprende a leer esto, los reinos caerán. Por eso el velo, por eso el eco, y es por eso que, aún hoy, el libro no ha sido publicado. Porque no es solo un texto, es una estructura, y sigue funcionando, invisible, en los juramentos, en los pactos, en los himnos, incluso en las banderas. Desde el primer siglo, el libro de los Reyes Oscuros no quedó en manos de un solo reino o imperio. Su custodia fue transferida en silencio, de generación en generación, entre aquellos que sabían que el poder visible solo es el reflejo de un control más profundo. Los registros no mencionan su nombre, pero los símbolos reaparecen en manuscritos, monedas, escudos, siempre escondidos entre líneas. Una corona partida, una espiral truncada, un ojo sin pupila. Durante la Edad Media, los templarios fueron acusados no solo de herejía, sino de custodiar libros prohibidos. En los informes del juicio contra ellos se menciona un libro sin título, encuadernado en cuero negro, que nunca era mostrado abiertamente. No se trataba del famoso Baphomet, sino de algo aún más peligroso: una Biblia paralela, donde las palabras de Dios eran reescritas para el trono. Cuando los templarios cayeron, el libro pasó a manos de órdenes más discretas. Se habló de los Rosacruces, de los Illuminati, de círculos que se reunían en cámaras subterráneas, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y donde el silencio era absoluto. Ninguno de estos grupos conservaba el libro completo. Cada uno poseía un fragmento, y solo juntos podían formar el texto entero. Durante el Renacimiento, los Médici en Florencia financiaron copias parciales, disfrazadas de tratados filosóficos. Leonardo da Vinci, según algunos investigadores, conocía partes del libro, y ciertos símbolos de sus obras reflejan instrucciones ocultas. La Gioconda, por ejemplo, muestra detrás de su sonrisa un paisaje imposible, que algunos afirman es una referencia a los mapas codificados en el libro. En el siglo XVIII, con el auge de las logias masónicas, los fragmentos volvieron a reunirse parcialmente. Algunos rituales masónicos de alto grado contienen frases que solo tienen sentido si se leen junto con el libro de los Reyes Oscuros. Frases como: la luz verdadera está en el lugar donde la sombra es más profunda. Ya en el siglo XX, durante las grandes guerras, las élites políticas y financieras buscaron activamente el rastro del libro. No por superstición, sino por lo que se decía que podía ofrecer: la capacidad de controlar multitudes sin necesidad de violencia. Programación social basada en principios escritos miles de años antes de la psicología moderna. Los informes desclasificados de la CIA y el MI6 hablan de proyectos secretos relacionados con textos antiguos de control mental. Aunque nunca se menciona directamente el libro, las descripciones coinciden. Frases clave, patrones de lenguaje, rituales de iniciación vinculados a genealogías ocultas. Los guardianes actuales no son ya reyes visibles. Son consejos discretos, comités que no aparecen en las noticias, bancos centrales, corporaciones globales, fundaciones filantrópicas que sirven de fachada. En sus cámaras privadas se conservan libros antiguos en vitrinas selladas, y en algunos de ellos, entre páginas en blanco, resuenan los versos prohibidos. Se dice que una vez al año, en un lugar que cambia de ubicación, los fragmentos se reúnen, y que en ese ritual no se pronuncian palabras. Solo se escucha el eco de un tambor antiguo que marca el ritmo de una oración sin voz. El peligro no es que el libro sea leído por el pueblo. El verdadero temor de los guardianes
es que alguien, fuera de su círculo, recuerde las frases de memoria. Porque el lenguaje puede ser escrito, pero la resonancia vive en el cuerpo. Y si alguien canta el verso oculto, el control se rompe. Por eso, aún hoy, hay censura de textos que parecen inocentes. Canciones, poemas, oraciones olvidadas. Porque en alguno de ellos puede estar escondida una palabra que, si es dicha por todos al mismo tiempo, haría caer el velo. Y en los márgenes del último fragmento conocido, una anotación en hebreo arcaico advierte: cuando el siervo recuerde, el rey caerá, y el trono se quedará vacío. Durante siglos, el libro de los reyes oscuros se mantuvo oculto. Pero el equilibrio comenzó a romperse con la llegada de la imprenta, de las redes, de la copia infinita. Lo que antes necesitaba pergamino, ahora podía existir como una imagen, como una frase perdida en un foro, como un símbolo en un mural urbano. Y los guardianes, por primera vez en milenios, comprendieron que el control absoluto ya no era posible. En 2007, durante una restauración en el archivo secreto del Vaticano, un trabajador filtró una imagen. Solo era una página, con signos invertidos y letras apenas visibles. Fue eliminada de inmediato. Pero durante las horas que estuvo disponible, cientos la copiaron, la compartieron, la tradujeron. Y aunque incompleta, esa página contenía el eco. Algunos que la leyeron dijeron que sintieron un temblor. Otros, que soñaron con torres caídas y tronos vacíos. El libro, aunque fragmentado, comenzó a reaparecer en forma de patrones, no como texto, sino como estructura, en discursos políticos, en campañas publicitarias, en fórmulas que nadie recordaba haber aprendido, pero que todos repetían. Frases como: el cambio es orden, el silencio es fuerza. No figuran en ningún manual, pero resuenan en todas partes. Algunos investigadores independientes, rastreando bibliotecas ocultas, encontraron que en archivos de universidades privadas existen colecciones denominadas Corpus Privatum, que incluyen fragmentos del libro. Sus accesos están restringidos a élites académicas y no se permiten copias, solo lectura presencial. En 2021, un grupo de traductores filtró lo que aseguraban eran 10 páginas completas del libro. Las redes lo consideraron conspiración. Pero entre los que lo leyeron, algunos comenzaron a repetir frases de forma automática, como si el eco estuviera grabado en lo más profundo del lenguaje humano, esperando ser activado. El peligro ahora no es un ejército, ni un imperio, es que el pueblo recuerde, que alguien, fuera de las élites, una las frases dispersas, los símbolos ocultos, y recite el verso completo. Porque el libro enseña que el poder no es un objeto, es un patrón compartido. Y si el patrón se comparte con todos, el trono cae. El último guardián conocido fue visto en Ginebra, en 2023. Un hombre sin nombre registrado, con documentos diplomáticos falsos. En su maletín, según fuentes confidenciales, llevaba un manuscrito encuadernado en cuero negro, sin título, sin marcas exteriores. Las cámaras no registraron su rostro y desapareció. Hoy, cuando cada persona lleva un dispositivo capaz de leer, copiar, compartir, el libro ya no puede ser contenido, no como objeto físico, sino como vibración. Cada vez que alguien formula la pregunta correcta, ¿y si el verdadero mensaje fue ocultado? El eco se activa. Y lo que antes era privilegio de reyes, lo que solo los amos del mundo podían leer, empieza a pertenecer a todos. Pero con ello llega también el riesgo, porque si el pueblo lee, debe estar preparado para cargar el peso del trono.
y no todos están listos. En el último verso conocido del libro, antes de la página en blanco, dice simplemente: si todos leen, no habrá trono, solo luz y sombra que se diluye.